¿Qué tal? ¿Cómo están? Un segmento más, ¿no?, de nuestro programa habitual de Conversandro. Hoy tengo el honor de tener a un gran amigo, un gran profesional, catedrático él, docente durante muchos años, mi amigo César Orihuela Solís. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Conversandro. Vamos a ver hoy día algún tema muy interesante. Seguramente contigo siempre las conversaciones son y seguramente van a seguir siendo muy interesantes. César, bienvenido a Conversandro. Gracias, Sandro. Encantado de estar aquí en este espacio académico y bueno, presto acá para poder conversar, ir comentando algunos temas pues seguramente de interés para tu audiencia. Claro, mira, justamente te invitaba porque en el transcurso de los años que llevamos de amistad se me habían quedado pendientes algunas conversaciones, ¿no? Alguna vez conversábamos contigo en la facultad que tenemos en común y hablábamos acerca o respecto de la idea esta de la cienciología, como que había llegado a un tope y había gente que ya pensaba que el límite de la realidad era la ciencia, ¿no? O sea, no había otra manera de explicar el mundo si no era utilizando la ciencia. Yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Ese era uno de los puntos que quedó ahí mientras conversábamos. Ha pasado el tiempo y yo quería entrar a ese tema introductorio más o menos y quería preguntarte si seguías pensando lo mismo, ¿no? O es que había cambiado con los años tu postura respecto a la ciencia. Sí, ciertamente me remontas, ¿no?, a esa época en el cual definitivamente me puedo considerar en un momento una suerte de devoto de la ciencia, ¿no? Decir que la ciencia es básicamente la única forma de explicación que el hombre tiene para poder no solamente explicar el mundo, sino de cómo abordar los problemas que ese mundo le pone. Y sí, ciertamente aún conservo esa confianza pues, en la ciencia, pero sin lugar a dudas vamos entrando también en una época en la cual muchas cuestiones básicas de lo que se ha construido la ciencia a lo largo de la historia y particularmente en el siglo XX han ido cuestionando, ¿no?, esos cimientos mismos de la ciencia. Y yo creo que eso ha generado también nuevos campos de debate en el terreno de la filosofía, de la epistemología, y ha ido generando también un nuevo enfoque, ¿no?, de cómo se puede percibir la realidad y de cómo se puede hasta investigar. Y en esto yo creo que irónicamente el propio desarrollo de la ciencia ha posibilitado esto, ¿no?, porque pasamos, por ejemplo, de una ciencia moderna, una ciencia como, por ejemplo, partiendo un poco de la física, una física clásica como la de Newton, en donde al parecer todo está terminado, en donde todo está ordenado y explicado dentro de los parámetros de la razón, pero llega otra física como la que va a proponer, por ejemplo, el gran matemático y físico alemán Albert Einstein, y a partir de ello y de su famosa teoría general de la relatividad comienza a relativizarse no solo la realidad, ¿no?, sino con los conceptos con los que nosotros estábamos acostumbrados a explicar la realidad, entre ellos el tiempo, ¿no?, claro, y entre otras categorías. Justo ahí es donde yo entro, ¿no? Entonces sí hay algún elemento que ha hecho que la ciencia tenga falencias, definitivamente, y de ese tema queríamos justamente conversar, ¿no? Hoy en día se habla de la posmodernidad. Entonces, el término posmodernidad, quizá muchos de las personas que nos ven y nos escuchan, seguramente no lo entienden bien, ¿no? Cuando uno dice, eres una persona posmoderna, vives en un mundo posmoderno, y entonces en una sociedad globalizada, ¿no?, como que las personas ni siquiera se han dado clara cuenta de que en esta sociedad actual ha habido cambios, están habiendo cambios que han hecho que se tenga un poco de desconfianza en aquellas narrativas globales. Entonces, ¿cómo definimos, por ejemplo, para empezar esta cuestión de encontrarle algunas dificultades, cómo definimos la posmodernidad? ¿Qué es a donde me estás llevando, estoy induciendo la conversación? ¿Cómo definimos posmodernidad hoy en día? Ya. Sí, vamos a entonces tratar de abordar este término que
Curiosamente, digamos, en el campo de la posmodernidad se va a oponer categóricamente a que tengamos definiciones finalistas o categorías máximas o absolutas, ¿no? Pero por posmodernidad lo que podemos entender es todo un movimiento de carácter cultural, filosófico y en cierto modo también artístico, ¿no? Y digo movimiento porque no es en sí una escuela filosófica definida, ¿no? En donde podamos encontrar un itinerario de pensamiento, un discurso, sino que son aportes de distintos teóricos, ¿no? Que van precisamente entre ellos, lo común es el rechazo hacia la modernidad, de ahí quizás el término posmoderno, posterior o después de la modernidad, en una suerte de descontento, ¿no? Una suerte de desazón a todo lo que había representado ese culto hacia la razón, ¿no? Y hacia la propia ciencia, como decías hace un Correcto, justamente ahí vamos, ¿no? O sea, sí. La ciencia no es confiable. O sea, la ciencia, lo que ha hecho la ciencia también ha servido para hacer las cosas mal. Claro, porque si la ciencia ha servido para desarrollar la medicina, también ha servido para desarrollar el armamentismo. Exacto. Las cuestiones que han hecho que el ser humano siga destruyéndose él y a la vez destruyendo el mundo también. Claro. Entonces, en la cotidianidad, en todo caso, yo recuerdo mucho a Marco Aurelio de Negri, no sé si, sí. Claro, seguramente mucho hemos hablado de él. Claro. Él decía que lo que caracteriza al hombre postmoderno de hoy en día son cuatro cuestiones interesantes, ¿no? Él dice que lo limitan. Uno es el facilismo, ¿no? El otro es el superficialismo, el inmediatismo, decía él, y también decía, por supuesto, la noción del facilismo. O sea, hoy en día la idea de Negri tiene mucho sentido porque tú ves en las personas que si yo, por ejemplo, ¿no? Ya aterrizando un poco esto de la posmodernidad para saber si nosotros tenemos algo de eso, ¿no? Muchos hoy en día postulan, por ejemplo, a una carrera como ingeniería civil o a medicina, incluso, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Si tú le preguntas, el 90% te va a decir que tiene vocación, pero en el fondo no es por vocación, sino porque es porque va a ganar más dinero en esas carreras, por ejemplo, ¿no? O sea, y yo veo, por ejemplo, ahí en esa decisión, veo un poco de esta posmodernidad. O sea, hoy en día a mí no me interesa el mundo, me he vuelto individualista y lo que quiero es ganar dinero, tener poder para poder consumir en una sociedad global. Por lo tanto, somos personas hoy en día, no quiero partir de mi ejemplo, pero sí lo he dicho para dar más o menos una ruta. Somos posmodernos en la manera de pensar, aunque no sepamos lo que es la posmodernidad. Actuamos como personas posmodernas, César. Yo creo que de algún modo sí, ¿no? Porque hemos llegado a una suerte de pragmatismo y utilitarismo en el que, más allá de encontrar la verdad, ¿no? O de discutir sobre lo que es moralmente correcto, vamos tomando aquello que bajo ciertas circunstancias me va a servir y me va a permitir lograr ciertos objetivos, y si es en el corto plazo, mejor, ¿no? Entonces, sí, ciertamente el posmodernismo deja atrás esa búsqueda, ¿no? de encontrar la idea del bien, la idea del progreso, la idea de que la razón le va a resolver al hombre todo, ¿no? Entonces se encuentra más bien de que el ser humano está más interesado por la inmediatez, lo acabas de decir, ¿no? Y a lo que tú decías, el facilismo, el superficialismo, habría que agregarle también el subjetivismo y el relativismo, ¿no? Hay una situación de que hoy ya no interesa, ¿no? En sí encontrar una verdad. Y de hecho el posmodernismo asume de que no hay tal verdad también, pues, ¿no? O sea, no hay una verdad absoluta, general, claro, no hay. no existe esa verdad. Y es más, se derrumba por ejemplo, el capitalismo va a tener su versión de la historia. Perfecto. El comunismo va a tener su versión de la historia, ¿no? Y como que ninguno de los dos accede porque cada uno tiene su propia, ¿no? Su propia verdad. Entonces ahí, por ejemplo, incluso hay un neopragmatismo, ¿no? Porque la idea de Richard Rorty, por ejemplo, es la verdad es la convención que tenemos cada grupo de personas. Esa es nuestra verdad. Por lo tanto, me acabas de afirmar de alguna manera que sí tenemos mucho de eso y le has sumado dos más, ¿no? Porque inclusive recuerdas a Protágoras, ¿no? Sí. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, si para mí ahorita este vaso está vacío, pues así es, ¿no? Para mí lo es, por más que la realidad me diga algo contrario. Entonces, en la vida cotidiana, César,
tú que al igual que yo que tenemos alumnos, que conversamos con las personas, ¿no? Cotidianamente, ¿cómo se observa más esta posmodernidad en la vida cotidiana, ¿no? En los huancaínos, ¿no? Cuando estamos aquí en nuestra comunidad, en nuestra localidad, ¿no? ¿Cómo se observa? Más o menos, ¿cómo lo ves? Ya, bueno, yo creo que no solo en Huancayo, sino en general en nuestro país, como parte de un país que está en el ámbito de los llamados países en vías de desarrollo, en algún momento pues esa modernidad ha significado de buscar una explicación oficial de la historia y de los hechos, ¿no? Y por eso es que hay una suerte de ciencia oficial de la historia, por ejemplo la visión occidental de la historia, pero luego llega precisamente este movimiento postmoderno y nos dice no hay historia oficial, no hay cultura oficial, no hay cultura absoluta, ¿no? Sino que lo que podemos encontrar es más bien diferentes visiones y construcciones, ¿no? En algún momento, por ejemplo, bueno, citabas a Rorty, pero también me venía a la mente François Lyotard, ¿no? Lyotard hace una crítica precisamente a los metarrelatos porque dice, tanto el cristianismo como el marxismo y el propio capitalismo han armado todo un discurso en el cual han dado todo un parámetro del destino de la humanidad. Hacia esto es que se llega, hacia esto es lo que se espera llegar, ¿no? Entonces había siempre una meta final, ¿no? Pero yo creo que hoy lo que vamos viendo, y también creo que en Huancayo, es de que al huancaíno promedio, por decir así, no le va a interesar esas cosas, ¿no? O sea, estamos en una ciudad, por ejemplo, que es eminentemente comercial. Entonces el comerciante dice, pues no, bueno, yo quiero aquello que me genere pues ganancias, ¿no? Yo quiero aquello que permita que mi negocio pueda crecer, ¿no? Entonces, si todos esos discursos, todo eso no me va a servir para un fin inmediato, entonces prefiero yo pues descartarlo, ¿no? Pero entre lo positivo yo creo que de alguna manera también el posmodernismo hace que podamos reconocer también la diversidad, ¿no? De ya no encerrarnos en una explicación única de la realidad y decir que esto es lo oficial y lo demás termina siendo pues no sé, hasta pues atrasado o incivilizado, sino que vamos entendiendo también ya los enfoques culturales, ¿no? Que la visión, por ejemplo, del mundo andino tiene su debida complejidad y en cierto modo también su propia racionalidad, ¿no? Entonces ya estamos saliendo de ese esquema en el cual podamos pues nosotros orientar todas las culturas oficiales. Antes, y yo recuerdo, pues no, quizás lo has vivido también, había hasta una suerte de vergüenza por el pasado o por el idioma quechua, claro, o por la tradición y todo eso, ¿no? Hoy no, hoy lo que se busca es más bien revalorar eso, ¿no? Rescatar eso, ¿no? Y entender de que eso es también una forma de manifestación válida en su contexto y en el ámbito de sus necesidades históricas y culturales. Entonces, hay una parte positiva en la posmodernidad, aunque sí, no le guste a algunos, ¿no? Que todavía mantienen el discurso de que todavía se puede tener una sola vía, ¿no? Hay una verdad absoluta, ¿no? Como tú dices, cada uno ha tenido su narrativa de eso. Entonces, en general, yo veo que en Huancayo, por ejemplo, cuando tú conversas con la persona, es verdad, ¿no? Al tener una mentalidad más comercial, entonces como que a mí me da lo mismo dónde lo eduque. Lo que me importa es que salga y que tenga una carrera. ¿No? Es lo mismo que el estudiante, no me importa dónde voy a estudiar, la universidad X, Y o Z, lo que me importa es el título, y si después de tener el título tengo éxito y el otro que fue el que ingresó primero no lo tiene, yo he ganado. Entonces eso también es pues mentalidad posmoderna, ¿no? Porque vamos por ahí, como tú lo has dicho, se vuelve pragmático, utilitarista, en el sentido de que el discurso ya no me interesa, me interesa la efectividad del resultado. Entonces Huancayo es eso, ¿no? No en vano tiene pues el número de universidades que tiene, la cantidad de estudiantes que tiene, ¿no? La idea de querer cada vez hacer de lado ciertas cuestiones. Yo lo he visto en el último tiempo, te diré. Por ejemplo, hoy en día, tú habrás escuchado el caso de Andrés Hurtado, el tal Chibolín. Sí. Entonces, la gente, por ejemplo, no reacciona ante el hecho como quien dice, no, pero qué personaje, sino que incluso hay un porcentaje de la gente que dice, wow, ese tipo es un genio, porque de lo que pensábamos que era nada,
El tipo tenía enlaces con jueces políticos, hasta dictaba programas, o sea, programas de gobierno, me refiero, planes y todo eso. Un tipo así tan banal se convierte en un personaje, ¿no? O personalidades, bueno, no sé si personalidades, prefiero llamarle personajes, como Magali Medina, ¿no? Hoy en día se han vuelto el símbolo de la moral, ¿no? De lo que puede decirse, lo que puede hacerse, y muchas personas la siguen. Lo que ella dice es verdad, lo que ella dice es lo moralmente correcto, ¿no? Hay gente así. Entonces, ante eso, ¿cómo podemos llevar la posmodernidad en esos ejemplos, malos ejemplos, por cierto, yo diría, de vida, ¿no? ¿Cómo los engarzamos? Ya, sí. Yo creo que el caso del señor Andrés Hurtado encarna, ¿no?, esa expresión utilitarista. Toda verdad se mide por sus efectos prácticos, ¿no? Él ha encontrado, ¿no?, una forma de vida, un modo de actuar, la fórmula para el éxito, ¿no? Ahora, ahí viene también justamente un peligro, ¿no?, lo que tú decías, porque si bien es cierto, la modernidad perseguía ideales de vida, la idea del progreso, el hombre como tal, ¿no?, como artífice también de su destino, lo cierto es que hay un peligro también al otro lado, ¿no?, de llevar el subjetivismo y el relativismo a un extremo tal que ciertamente lo inmoral y lo ilegal termina validándose, ¿no? Termina haciéndose legítimo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un gran peligro. Y si bien es cierto, yo podría, ¿no?, digamos, tomar algunos aspectos positivos del posmodernismo, pero hay también una seria amenaza, ¿no? Yo quiero volver a confiar en algunos aspectos del modernismo que ciertamente implicaban de que se tenga que también tener una ciencia y una moral que nos guíe, porque si no hubiese sido por eso, entonces hoy no tendríamos lo que tenemos, no tendríamos una ciencia, una física que nos ha permitido estos adelantos tecnológicos, ¿no? No tendríamos una moral que de alguna manera ha permitido también que el ser humano se desarrolle. Ahora, el posmodernismo llevado a ese extremo nos lleva a tener una seria amenaza. Ahí está, una claro. seria amenaza, ¿no?, de llevar a la sociedad a su peor cataclismo, ¿no? Porque acá vamos a llegar a un momento en el que todo vale. Ya no puede decir de que lo que dice fulano o lo que incluso dicta el gobierno es lo legal o es lo bueno, sino que lo bueno o lo legal lo termino validando, ¿no? Por eso, claro, en algún momento incluso a mis estudiantes les decía, es cierto que hay ciertas cosas que en las redes, en eso lo aceptan, pero aquello que supuestamente está generalizado, porque está generalizado, no podemos decir que sea válido o moralmente correcto, claro, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. O sea, hay una moral hedonista, ¿no? Incluso sí, los valores se trastocan. Hoy en día lo que haces es practicar la piedad y lo disfrazas de humanitarismo, ¿no? Uh-huh. Lo que haces es practicar la caridad y dices que eres solidario, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha gente que, por ejemplo, tiende a digamos, los valores a deformarlos, ¿no? Entonces, sí, en esa noción, sí creo que la posmodernidad está en la vida cotidiana de cualquier persona, ¿no? Siempre está en esos criterios. Entonces, me parece que es un tema, como te digo, amplio, interesante, y yo quería justamente tratarlo contigo el día de hoy, ¿no? Sé que hay mucho más por conversar, seguramente vamos a volver a reencontrarnos en este espacio para poder ampliar algunos temas que seguramente hoy se nos quedan en el tintero. César, agradecerte más bien el haber estado aquí en Conversando, y bueno, la despedida, ¿no?, tuya, a ver qué tal, de repente hay un tema que se nos genera al final. Perfecto. No, en primer lugar agradecido, ¿no?, por haberme invitado acá en este espacio académico, y te reitero mis felicitaciones y te animo a que siga viendo estos espacios de diálogo, ¿no? De mi parte, encantado de poder participar en algún momento de otra charla. Tú lo has dicho, el tiempo a veces es ingrato, y bueno, estábamos recién digamos, desenredando la madeja, pero sí, la idea es eso. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que estas categorías, como el posmodernismo, puedan finalmente, pues, aterrizar, ¿no?, en el común denominador, para que ellos no solamente puedan darse cuenta que está ocurriendo, sino qué impacto tiene, porque claro, hay que ponernos a pensar también, y eso ya lo dejo para otra discusión, para otro momento, de que cuando hablamos, ¿no?, difundimos la idea de que no hay verdad, entonces
esa verdad que me dice que no hay verdad, ¿a quién beneficia? Lógico. Y de dónde emana ese discurso. Entonces, habría que ver cómo es que este tipo de discursos tiene también detrás de a grupos que quieren que se piense así, ¿no? Y las redes sociales y todos los medios de comunicación van difundiendo esa idea, pero ¿y eso qué efectos tiene? ¿Y a quiénes beneficia? Bueno, eso ya sería materia de otro diálogo, ¿no? Claro, la posmodernidad tiene esa cuestión que quizá muchos lo van a escuchar recién hoy por primera vez, o han escuchado la palabra por primera vez, pero ya saben de qué va, ¿no? Esto va un poco de entender que hasta estamos siendo manipulados y ni cuenta nos damos, ¿no? Es terrible eso, pero es parte de. Entonces, la filosofía tiene harta madeja por desenredar y nosotros siempre vamos a estar aquí para poder conversar siempre sobre estos temas. Muy bien, gracias por prestar su atención. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.